El vacío entre las estrellas no era silencioso aquella noche. Miles de firmas térmicas cruzaban el sistema de Kepri, 9 como brasas lanzadas al viento. Las flotas de la coalición periférica se alineaban en un arco defensivo alrededor del planeta, una joya azul y blanca cuya atmósfera aún ardía en cicatrices recientes. Del otro lado, suspendidas con una precisión casi artística, las formaciones de la hegemonía Velari brillaban como una constelación artificial. Naves esbeltas, de geometría imposible, envueltas en campos de distorsión que ondulaban como agua. Las comunicaciones estaban saturadas. Protocolos militares, códigos cifrados, advertencias, súplicas. Y, por encima de todo, el zumbido constante del miedo. Distancia a la línea de contacto. 8 millones de kilómetros, anunció una voz metálica en el puente de mando de la fragata perimetral Atlas C. Flotas Velari manteniendo patrón de contención. Sin disparos. La comandante Iliana Reyes observaba el despliegue con los brazos cruzados. El brillo azulado de las pantallas le dibujaba sombras duras bajo los ojos. Habían pasado 3 días sin dormir, y la batalla aún no había empezado. Eso era lo peor. La espera. Están jugando con nosotros, murmuró el oficial táctico. Quieren que disparemos primero. No, respondió Reyes. Quieren que cometamos un error. El sistema entero estaba bloqueado. Nadie entraba, nadie salía. Las flotas de la coalición, humanos, Satri, y los compactos navíos de los Trid, formaban una defensa desesperada. Kepri 9 era un mundo agrícola, sin importancia militar, excepto por una cosa. El corredor de salto. Si la hegemonía Velari tomaba ese punto, la frontera interior humana quedaría expuesta. Contacto emergente, dijo de pronto el sensorista. Todos levantaron la vista. Una nueva señal aparecía en el extremo del sistema. Débil. Inestable. Como si hubiera sido escupida por el hiperespacio sin ganas. Identificación, ordenó Reyes. Hubo un silencio incómodo. Es humana. ¿Qué? Transpondedor antiguo. Muy antiguo. Registro, el operador dudó. No estoy seguro de que esto sea correcto. La firma se hizo visible en el mapa táctico. Un icono gris, lento, casi inmóvil. ¿Velocidad? Preguntó Reyes. Ridícula, señora. Está entrando con propulsión convencional. Ni siquiera ha terminado la desaceleración de salto. Una risa nerviosa recorrió el puente. ¿Quién demonios llega a una zona de guerra con motores convencionales? Tal vez una evacuación tardía, dijo alguien. No, respondió el sensorista. Masa detectada. Esto es enorme. Reyes entrecerró los ojos. Proyecta imagen. La pantalla principal cambió. Y entonces la vieron. La nave humana apareció como una sombra gigantesca contra la luz de la estrella. Era colosal. No tenía las líneas limpias de los cruceros modernos, ni la geometría optimizada de la doctrina actual. Era angular, pesada, como una fortaleza flotante hecha de placas superpuestas. La pintura estaba quemada. Algunas secciones parecían remendadas con materiales distintos. Antenas analógicas sobresalían como espinas. Y sus motores eran cilindros masivos, obsoletos, brillando con un empuje torpe y amarillento. ¿Qué demonios es eso?, susurró el oficial táctico. El sensorista tragó saliva. Registro, encontrado. Señora, esto no puede ser real. Dímelo. Acorazado, clase Leviatán. Designación. HWS Indomable. El puente quedó en silencio. Esa clase fue retirada hace. Empezó alguien. 112 años, terminó Reyes. La nave seguía avanzando. Lenta. Dolorosamente lenta. Como si cada metro le costara esfuerzo. En los canales abiertos, comenzaron a filtrarse transmisiones. Primero fueron humanas. ¿Eso es, una Leviatán? Pensé que las habían desmantelado. No puede ser operativa. Luego llegaron las señales alienígenas. Las comunicaciones Velari no eran palabras, sino modulaciones armónicas traducidas por los sistemas automáticos.
Y lo que llegó fue risa. Traducción aproximada, dijo la IA. Observamos reliquia mecánica. Artefacto primitivo. Intento de intimidación. Otra transmisión. Su velocidad es inferior a fragmentos de escombros. Han enviado museo flotante. La risa se multiplicó. Se propagó por todos los canales abiertos, amplificada por decenas de naves enemigas. La Indomable seguía avanzando. Está entrando directamente en la línea Velari, dijo Reyes. No tiene escolta. No tiene cobertura. No tiene sentido. Comunicación entrante, anunció la IA. Origen, HWS Indomable. La voz que surgió era grave. Antigua. Con ruido estático. Aquí, acorazado. Indomable. Identificador táctico. Alfa 09. Solicitamos, vector de inserción. Reyes parpadeó. ¿Solicitan vector? ¿Están pidiendo permiso? El oficial de comunicaciones respondió. Indomable, aquí fragata Atlas C están entrando en zona de combate activo. Recomendamos retirada inmediata. Hubo una pausa. Negativo, respondió la voz. Continuamos. La nave siguió avanzando. Los Velari respondieron. Traducción, dijo la IA. Entidad lenta no representa amenaza. Ignorar. Varias naves enemigas maniobraron alrededor del gigante humano. Lo rodeaban como peces curiosos alrededor de una ballena herida. Sus campos de distorsión dejaban estelas luminosas mientras pasaban cerca, casi rozándolo. Ni siquiera activan armas, dijo el táctico. Nos están humillando, susurró alguien. Una nave Velari pasó a menos de 20 kilómetros del casco de la Indomable. Un gesto de desprecio. Otra transmisión alienígena llegó. Observamos múltiples impactos estructurales. Probabilidad de colapso. Elevada. Recomendamos retirada antes de autodestrucción. Risas nuevamente. La Indomable no respondió. Seguía avanzando. Lenta. Pesada. Inevitable. ¿Está haciendo algo? Preguntó Reyes. El sensorista frunció el ceño. Espera, estoy detectando. Esto es raro. Habla. La nave está girando. La gigantesca masa comenzó a rotar. No rápido. No con elegancia. Simplemente giraba. Como si alineara algo. Vector de orientación, dijo el táctico. Está fijando rumbo. ¿Hacia qué? Preguntó Reyes. El sensorista amplió la imagen. Un punto Velari estaba justo en la línea. Un crucero pesado enemigo, rodeado por 3 escoltas. ¿Está apuntando? Murmuró alguien. Las risas en los canales continuaban. Entidad primitiva intenta gesto hostil. No se detecta acumulación energética. Sensores confirman ausencia de armas modernas. Reacción innecesaria. La Indomable completó su giro. Y entonces, todo quedó en silencio. Los sensores humanos detectaron algo. No era energía de plasma. No era acumulación de antimateria. No era firma gravitatoria. Era masa. ¿Qué demonios? Susurró el sensorista. En la proa del acorazado, paneles gigantescos comenzaron a abrirse. Secciones enteras del casco se separaron con un chirrido mecánico que incluso el vacío parecía incapaz de ocultar. No es un cañón, dijo el táctico. Es demasiado grande. Lectura de masa acelerando, anunció la IA. ¿Qué significa eso? Significa, el sensorista tragó saliva, que están lanzando algo. La Indomable disparó. No hubo destello. No hubo rayo. No hubo explosión. Solo un objeto oscuro, imposible de seguir a simple vista, que salió disparado desde el interior del acorazado con una aceleración brutal. Velocidad. La voz del sensorista se quebró. Señora, eso va a una fracción relativista. El proyectil cruzó el espacio. Los Velari reaccionaron tarde. El crucero enemigo activó su campo de distorsión. El espacio alrededor de la nave se curvó, pero no fue suficiente. El impacto ocurrió. No hubo explosión tradicional.
No hubo fuego. El crucero Velari simplemente dejó de existir. Una onda de choque de plasma y fragmentos incandescentes se expandió en silencio. Las 3 escoltas fueron cortadas como papel. Los sensores tardaron un segundo en comprender. Blanco, destruido, susurró la IA. Los canales quedaron mudos. Ni una risa. Ni una palabra. Solo estática. La Indomable seguía avanzando. Lenta. Imparable. Y entonces, una nueva transmisión salió del acorazado humano. La misma voz grave. Objetivo, neutralizado. Preparando, siguiente solución de tiro. En el otro lado del campo de batalla, las flotas Velari comenzaron a retroceder. Apenas. Un movimiento mínimo. Pero por primera vez, habían dejado de reír. Las primeras imágenes del impacto todavía se repetían en los sistemas tácticos cuando la risa volvió, pero esta vez no fue inmediata. Hubo un retraso incómodo, como si la hegemonía Velari necesitara un momento para decidir si lo ocurrido había sido un accidente, una anomalía o una amenaza real. El vacío volvió a llenarse de señales. Traducción, dijo la IA, evento cinético inesperado. Posible detonación interna del objetivo. No se detecta firma tecnológica avanzada. Otra señal. Entidad lenta continúa sin capacidad de maniobra. Probabilidad de repetición. Baja. La risa regresó, más controlada, más fría. En el puente de la fragata Atlas C, nadie se reía. ¿Acaban de destruir un crucero pesado con un proyectil sólido? Preguntó el oficial táctico. Eso parece, respondió Reyes, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Masa estimada? Aún procesando, pero es absurdo. Estamos hablando de algo del tamaño de un edificio pequeño. ¿Velocidad? Relativista parcial. Muy parcial, pero suficiente. Reyes exhaló lentamente. ¿Un cañón de masa, en 2491? No exactamente, dijo el sensorista. Esto no es un railgun moderno. Es más bruto. La imagen ampliada de la proa de la Indomable revelaba el sistema. No había elegancia. No había miniaturización. Era un tubo gigantesco incrustado dentro del casco, con anillos electromagnéticos visibles como cicatrices metálicas. Eso es, murmuró el táctico. Es literalmente un cañón de aceleración lineal. Sí, respondió Reyes. Uno ridículamente grande. Mientras hablaban, las flotas Velari comenzaron a rodear nuevamente al acorazado humano. Esta vez, con más cautela, pero aún con una confianza evidente. Sus naves se movían con elegancia, doblando el espacio para deslizarse alrededor del gigante como si no existiera gravedad. La Indomable, en cambio, parecía una roca empujada por motores cansados. Velocidad actual, 20 kilómetros por segundo, anunció la IA. El táctico soltó una risa sin humor. Eso es lento incluso para estándares orbitales. Más lento que muchos escombros, añadió el sensorista. En los canales abiertos, los Velari volvieron a comentar. Entidad humana continúa movimiento ineficiente. No posee capacidad evasiva. Evaluación. Reliquia mecánica. Tecnología primitiva. Sin relevancia estratégica. Otra señal, más directa. ¿Intento psicológico? Diseño grotesco carece de amenaza. En el puente humano, alguien murmuró. Nos están llamando feos. Nos están llamando inútiles, corrigió Reyes. Las cámaras externas mostraban una nave Velari pasando a apenas 10 kilómetros del casco de la Indomable. Su superficie parecía viva, ondulando con energía controlada. Era delgada, elegante, letal. Comparada con ella, la nave humana parecía un bloque oxidado. Mira ese casco, dijo el táctico. Placas superpuestas. No hay campo adaptativo. No hay armadura de fase, añadió el sensorista. No hay firmas de drones. No hay torretas inteligentes. No hay nada moderno. Reyes observó en silencio. Tenían razón. La Indomable era vergonzosa.
Antenas externas, sensores expuestos, secciones remendadas, puertos de mantenimiento visibles. Incluso sus radiadores térmicos eran enormes paneles desplegables, algo que ninguna nave moderna se permitiría. ¿Quién autorizó esto?, preguntó alguien. No lo sé, respondió Reyes. Pero alguien lo hizo. La coalición también estaba mirando. Las comunicaciones aliadas se filtraban entre los canales tácticos. Los Satri, siempre directos, no ocultaban su desconcierto. Unidad humana no cumple parámetros de combate. Masa excesiva. Velocidad insuficiente. Los Trith fueron más duros. Interpretación. Gesto simbólico. Valor táctico. Nulo. Humanos sin unidades modernas disponibles. Reyes cerró los ojos un segundo. Estamos perdiendo credibilidad, dijo el táctico. No, respondió ella. Estamos ganando tiempo. ¿Tiempo para qué? Reyes no respondió. En la pantalla, la Indomable seguía avanzando. Lenta. Pesada. Ignorada. Una nave Velari lanzó una descarga de escaneo activo contra el casco humano. Rayos de análisis atravesaron la superficie, midiendo composición, densidad, calor. Están analizándola, dijo el sensorista. ¿Qué ven? Acero. ¿Acero? Aleaciones antiguas. Densas. Muy densas. ¿Blindaje multicapa?, preguntó Reyes. Sí, pero, esto es absurdo. La densidad es brutal. Otra transmisión Velari llegó. Confirmado. Blindaje primitivo. Sin modulación energética. Peso excesivo. Ineficiencia estructural. Recomendación. Ignorar. La risa volvió. Esta vez, incluso algunos canales aliados permanecieron en silencio incómodo. Están pasando a través de su arco de tiro, dijo el táctico. Ni siquiera les importa. 3 naves Velari cruzaron directamente frente a la proa de la Indomable, como si desafiaran a una estatua. No hubo disparo. No hubo movimiento. Tiempo de recarga estimado, dijo el sensorista, desconocido. Tal vez solo tenían un disparo, murmuró alguien. O tal vez fue un golpe de suerte. O un accidente. Reyes observó la nave. Algo no encajaba. ¿Qué está haciendo?, preguntó. El sensorista dudó. ¿Está ajustando orientación? ¿Otra vez? Sí, pero muy lentamente. La gigantesca nave comenzó a girar. Cada grado parecía tardar una eternidad. Sus motores laterales empujaban con pequeñas llamaradas torpes. Las naves Velari lo ignoraron. Una incluso pasó por detrás, dentro de lo que habría sido un punto ciego. Si tuvieran torpedos inteligentes, ya estarían muertos, dijo el táctico. Pero no los tienen, respondió Reyes. Si tuvieran armas de fase, podrían barrer el campo. Pero no las tienen. Si tuvieran, no las tienen. El silencio volvió. La Indomable terminó de girar. ¿Nuevo objetivo?, preguntó Reyes. El sensorista amplió la imagen. Un destructor Velari. Más pequeño que el crucero anterior, pero aún formidable. Están apuntando otra vez, dijo. En los canales alienígenas, la reacción fue distinta esta vez. Entidad repite gesto hostil. Tiempo de orientación excesivo. Probabilidad de impacto, insignificante. La nave Velari objetivo no maniobró. Ni siquiera cambió curso. Simplemente continuó deslizándose, como si no hubiera nada que temer. Paneles abriéndose, anunció la IA. El casco de la Indomable volvió a separarse. Las compuertas gigantescas revelaron el interior del cañón. Lectura de masa en aceleración, dijo el sensorista. ¿Cuánto tiempo? Mucho. Demasiado. La nave Velari seguía sin reaccionar. Los analistas alienígenas transmitieron. Tiempo de disparo excesivo. Entidad incapaz de combate dinámico. Ignorar. La Indomable disparó. El proyectil salió. Esta vez, el destructor Velari detectó algo. Activó motores. Intentó esquivar. Pero el objeto ya estaba en camino. El impacto atravesó la nave de lado a lado.
No hubo explosión. Solo desaparición. Fragmentos incandescentes flotaron donde antes había una nave. El silencio fue absoluto. Ni siquiera la estática. Solo vacío. La Indomable cerró sus compuertas. Siguió avanzando. Lenta. Pesada. Como si no hubiera hecho nada. Y por primera vez, las flotas Velari comenzaron a abrir distancia real. No huían. Pero ya no la trataban como escombros. Aunque todavía no entendían lo que estaban viendo. El patrón de combate de la hegemonía Velari era conocido en toda la frontera. Y ese conocimiento era precisamente lo que hacía la situación desesperada. No ganaban por fuerza bruta. No ganaban por número. Ganaban porque nadie lograba alcanzarlos. Atacaban rápido. Se adaptaban más rápido. Desaparecían antes de cualquier represalia. Las primeras guerras contra ellos habían sido breves y humillantes. Flotas enteras habían sido rodeadas por unidades que parecían surgir de la nada, lanzar ataques quirúrgicos y desvanecerse antes de que los sensores terminaran de procesar la amenaza. Los Velari no necesitaban ocupar sistemas. No necesitaban bloquear rutas. Simplemente golpeaban nodos críticos. Astilleros, estaciones de salto, depósitos de combustible. Luego desaparecían. Cuando las flotas de respuesta llegaban, ya no había nada. Solo escombros. Doctrina Velari confirmada, dijo el oficial táctico, repasando archivos históricos mientras la Indomable continuaba su avance imposible. Prioridad absoluta. Movilidad. Todas sus unidades poseen motores de distorsión de fase. Pueden cambiar vector sin inercia. Lo sé, respondió Reyes. Nuestros cañones de energía necesitan tiempo de fijación. Sus naves nunca se quedan quietas. Nunca. En la pantalla táctica, las formaciones enemigas parecían bailar. Cada nave realizaba microsaltos, reposicionamientos instantáneos, cambios de orientación imposibles para cualquier nave humana moderna, y mucho menos para una reliquia de 100 años. No siguen trayectorias previsibles, continuó el táctico. Los algoritmos de disparo fallan constantemente. Incluso los sistemas de puntería asistida tienen menos del 5% de probabilidad de impacto. Y cuando intentamos cerrar distancia, añadió el sensorista, simplemente se alejan. Son más rápidos que cualquier cosa que tengamos. Reyes observó la Indomable. La nave avanzaba como si no existiera ese problema. No intentaba perseguir. No intentaba interceptar. Solo seguía su rumbo, girando lentamente, esperando. Velocidad de la Indomable, dijo la IA, 19 kilómetros por segundo. El táctico soltó un resoplido. Eso no es una nave de guerra. Es un asteroide con motores. Los Velari comenzaron a redistribuirse. No en retirada, sino en una formación más amplia. Sus unidades más rápidas se dispersaron, ocupando múltiples vectores. Era una táctica conocida. Saturar el espacio, forzar a la coalición a dividir atención. Están preparando ataques de enjambre, dijo el táctico. Golpearán varios puntos a la vez y se irán antes de que reaccionemos. ¿Objetivos?, preguntó Reyes. Probablemente nuestras naves logísticas, o el corredor de salto. Como si respondieran, 3 grupos Velari se separaron de la formación principal. Cada uno aceleró con un destello azul, alcanzando velocidades absurdas en segundos. Ahí van, murmuró alguien. Las unidades de la coalición intentaron reaccionar. Cruceros humanos activaron motores, fragatas Satri cerraron formación, Drone Street se desplegaron. Pero ya era tarde. Los Velari estaban en todas partes. Una estación de repostaje recibió impactos de energía coherente. Sus escudos colapsaron en segundos. Antes de que cualquier nave aliada pudiera responder, los atacantes ya se habían retirado. Otra unidad Velari apareció detrás de una fragata Satri, disparó, y desapareció. La nave quedó girando, partida en 2. No podemos fijarlos, dijo el sensorista. Saltan antes de que los sensores completen la solución de tiro. Siempre lo hacen, respondió Reyes. La Indomable seguía avanzando. No aceleraba. No perseguía. No intentaba ayudar.
Solo avanzaba. Esto es suicida, murmuró el táctico. Una nave lenta contra enemigos que viven de la velocidad. No tiene sentido. En la pantalla, un grupo Velari pasó a menos de 100 kilómetros del acorazado humano. Lo rodearon brevemente, evaluando. Traducción, dijo la IA. Entidad incapaz de respuesta dinámica. Ignorar como amenaza. Velocidad insuficiente para intercepción. Armas cinéticas dependientes de alineación. Fácil evasión. Tenían razón. Para disparar, la Indomable debía girar. Para girar, necesitaba tiempo. Para tener tiempo, el enemigo debía quedarse quieto. Y los Velari nunca se quedaban quietos. Nunca podrán volver a impactar, dijo el táctico. El primer disparo fue sorpresa. El segundo, descuido. No habrá un tercero. Reyes no respondió. La Indomable comenzó a rotar nuevamente. Lenta. Dolorosa. Visible para todos. ¿Otra vez? Preguntó el sensorista. Sí. No llegarán a tiempo. Ese grupo ya está acelerando. El objetivo era una nave Velari que acababa de atacar una corbeta Trid. La unidad enemiga ya estaba iniciando retirada. Tiempo estimado de alineación. 43 segundos, anunció la IA. Demasiado, dijo el táctico. Tiempo de escape del objetivo. 12 segundos. La nave Velari aceleró. Su firma de distorsión brilló. Ya se va. La Indomable seguía girando. 32 segundos para alineación. La nave Velari desapareció en un salto corto. Objetivo perdido, dijo el sensorista. La Indomable continuó girando, como si no hubiera notado nada. 26 segundos. ¿Por qué siguen? Preguntó alguien. No lo sé. El cañón comenzó a abrirse. Están cargando, dijo el táctico. Pero no hay objetivo. La Indomable terminó de girar. Apuntaba a espacio vacío. Esto no tiene sentido. Lectura de masa en aceleración, anunció la IA. Van a disparar. ¿A qué? Reyes se inclinó hacia adelante. Esperen. Los sensores detectaron algo. Una distorsión débil. Lejana. Contacto emergente, dijo el sensorista. Nave Velari, saliendo de salto corto. El punto apareció exactamente en la línea de tiro. No puede ser, susurró el táctico. La nave Velari reapareció, completando su maniobra evasiva, justo donde la Indomable estaba apuntando. El disparo salió. El proyectil cruzó el espacio. El destructor Velari apenas tuvo tiempo de registrar la amenaza antes del impacto. Desapareció. Silencio. Ellos, el sensorista tragó saliva. Ellos predijeron el vector de salida. No, dijo Reyes, en voz baja. No lo predijeron. La Indomable ya estaba girando otra vez. Lo obligaron. La Indomable dejó de intentar seguirlos. No aceleró. No corrigió rumbo. No reaccionó a los ataques que estallaban alrededor. Simplemente se mantuvo donde estaba, como una masa inerte flotando en medio de una batalla que se movía a su alrededor. Las flotas Velari comenzaron a aprovecharlo. Un grupo de interceptores pasó cerca, disparando ráfagas de energía de prueba. Los haces impactaron contra el casco del acorazado humano, levantando chispas de plasma que se disiparon en silencio. Impactos confirmados, dijo el sensorista. Energía media. ¿Daños? Preguntó Reyes. Superficiales, apenas están quemando la capa externa. ¿Escudos? No detecto ninguno. El táctico frunció el ceño. ¿Está recibiendo impactos sin escudos activos? Correcto. Otra descarga golpeó el casco. Esta vez, más intensa. La energía se extendió sobre las placas superpuestas, buscando puntos débiles. No encontró ninguno. Solo dejó marcas negras. Eso, no es normal, murmuró el táctico. Sin escudos, esa cosa debería estar perforada. El sensorista amplió la lectura. Blindaje, extremadamente denso. Múltiples capas. Algunas parecen sólidas. ¿Sólidas? No hay matrices adaptativas. Es material físico.
Mucho material físico. Los Velari continuaron disparando. No con intención de destruir, sino de probar. Como depredadores empujando a un animal herido. Traducción, dijo la IA. Entidad sin maniobra evasiva. Confirmado. Comportamiento pasivo. Blanco fácil. Prioridad baja. Un destructor Velari realizó un ataque más agresivo. 3 haces convergieron sobre la misma sección del casco. La superficie del acorazado brilló al rojo, luego se enfrió lentamente. Daño estructural mínimo, informó el sensorista. Penetración, 0. ¿Cómo demonios? Susurró alguien. La Indomable no respondió. No giró. No disparó. No hizo nada. Parecía muerta. ¿Están esperando?, preguntó el táctico. Reyes no apartaba la vista. Sí. Las naves Velari comenzaron a ignorarla de nuevo. Pasaban cerca, usando su enorme masa como referencia táctica, como si fuera una roca flotante. Algunas incluso se ocultaban detrás de su silueta para evadir sensores aliados. Una fragata Velari cruzó a menos de 5 kilómetros del casco humano. No hubo reacción. Esto es absurdo, dijo el táctico. Si no disparan, van a convertirla en cobertura. Tal vez eso quieren, respondió Reyes. ¿Ser cobertura? Ser un punto fijo. En la pantalla, el campo de batalla se volvía caótico. Las naves Velari entraban y salían, atacaban y desaparecían. Pero la Indomable permanecía inmóvil, como un eje alrededor del cual todo giraba. Están midiendo, dijo el sensorista. ¿Qué cosa? Tiempo. Trayectorias. Patrones. ¿Cómo? El sensorista señaló las lecturas. Sus sensores están activos. Muy activos. No disparan. Pero están observando todo. Reyes se inclinó. Amplía. Los datos aparecieron. Miles de vectores, predicciones, trayectorias posibles. La Indomable estaba rastreando cada microsalto, cada aceleración, cada retirada Velari. Están construyendo modelos, murmuró Reyes. Pero no persiguen, dijo el táctico. No lo necesitan. Otra descarga impactó el casco. Esta vez, más fuerte. Parte de la superficie externa se desprendió en fragmentos metálicos. Pérdida de blindaje superficial, informó la IA. La Indomable siguió inmóvil. No responden, susurró alguien. Entonces los sensores captaron algo. Primero fue una vibración débil. No física, sino electromagnética. Como si algo dentro de la nave despertara. Lecturas internas aumentando, dijo el sensorista. ¿Armas?, preguntó el táctico. No, es todo. La energía comenzó a distribuirse por la nave. No hacia escudos, no hacia motores. Hacia estructuras internas. ¿Qué están haciendo?, preguntó Reyes. No lo sé, pero están activando sistemas masivos. El casco de la Indomable vibró ligeramente. Las placas externas emitieron un sonido metálico apenas detectable incluso en vacío, transmitido a través de sensores de contacto. Con puertas internas moviéndose, anunció la IA. No están alineando el cañón, dijo el táctico. Esto es diferente. Una nave Velari lanzó otra descarga. Impactó sin oposición. La Indomable no se movió. Pero la vibración aumentó. Lecturas de masa interna cambiando, dijo el sensorista. ¿Cambiando cómo? Están reposicionando algo enorme. El táctico parpadeó. ¿Munición? No, demasiado grande. La nave seguía inmóvil. Para todos los que observaban, era un blanco fácil. Una reliquia lenta, recibiendo impactos sin reaccionar. Las naves Velari comenzaron a acercarse más. Confiadas. Una de ellas cruzó directamente frente a la proa. Otra se posicionó lateralmente, disparando de forma sostenida. La Indomable no se movió. Pero sus sistemas seguían despertando. Campo magnético interno aumentando, dijo la IA. Eso sí es el cañón, murmuró el táctico. No, espera. El sensorista amplió la lectura. No es solo uno. ¿Qué? Hay múltiples líneas de aceleración.
Reyes sintió un escalofrío. ¿Múltiples? Las placas del casco comenzaron a separarse. No solo en la proa. También en los laterales. Y en la parte inferior. Esto, susurró el táctico. Esto no es un solo cañón. La vibración aumentó. Las naves Velari aún no reaccionaban. Seguían disparando, orbitando, ignorando la amenaza. La Indomable seguía quieta. Como si estuviera esperando el momento exacto. Como si el movimiento fuera innecesario. Como si la velocidad no importara. Y entonces, las lecturas de energía se estabilizaron. Todo quedó listo. La vibración cesó de golpe. Durante un instante, la Indomable volvió a parecer una nave muerta. Sin escudos visibles. Sin motores activos. Sin maniobras. Solo una masa oscura flotando en medio del caos. Las naves Velari continuaban moviéndose a su alrededor, confiadas. Una de ellas incluso atravesó el espacio frente a la proa, lanzando un pulso de energía que barrió el casco de lado a lado. La superficie metálica se iluminó, luego volvió a oscurecerse. Ninguna respuesta. Lecturas estables, dijo el sensorista. Todo, en espera. Reyes no apartaba la vista. No, murmuró. No están esperando. Ya terminaron. Entonces, la respuesta llegó sin aviso. No hubo apertura de compuertas. No hubo alineación visible. No hubo acumulación energética detectable. Los sensores no registraron carga de plasma ni formación de proyectil. No apareció ninguna firma térmica nueva. No hubo destello. Solo, una ondulación. El espacio delante de la Indomable pareció tensarse, como si una lámina invisible hubiera sido empujada desde dentro. No era luz. No era materia. Era una distorsión suave, casi imperceptible, expandiéndose hacia adelante. ¿Eso, qué fue?, susurró el táctico. No tengo lectura, respondió el sensorista. No hay emisión energética. La ondulación se propagó. Lenta al principio, luego cada vez más rápida, extendiéndose a través del campo de batalla sin interactuar con nada. Pasó a través de naves aliadas, estaciones dañadas, fragmentos flotantes. Nada ocurrió. Los Velari no reaccionaron. Traducción, dijo la IA, entidad humana sin emisión hostil detectable. Actividad irrelevante. La onda siguió expandiéndose, alejándose del centro del combate. Atravesó el límite del sistema interior, continuó hacia la periferia, donde sensores de largo alcance apenas podían seguirla. La estamos perdiendo, dijo el sensorista. No puedo. No hay señal que rastrear. ¿Destino?, preguntó Reyes. Dirección, hacia el borde exterior del sistema. Más allá del cinturón de cometas. Reyes frunció el ceño. ¿Qué hay ahí? El táctico consultó el mapa. Nada. Espera. Aparecieron contactos débiles. Muy lejanos. Grupo Velari de reserva, dijo. Manteniéndose fuera del combate principal. Eran naves enemigas que no habían participado directamente. Un contingente de refuerzo, oculto a gran distancia, listo para saltar cuando la coalición mostrara debilidad. Están a... El sensorista dudó. Demasiado lejos. ¿Cuánto? Más de 1 año luz. El puente quedó en silencio. Eso es imposible, murmuró alguien. Ninguna arma. La frase murió. Los sensores de largo alcance detectaron algo. Primero fue un error. Una fluctuación en las lecturas gravitatorias. Luego otra. Luego todas a la vez. Anomalía en sector exterior, anunció la IA. ¿Qué tipo?, preguntó Reyes. Distorsión espacial localizada. ¿Origen? Coincide con trayectoria de la onda. El sensorista amplió la señal. La resolución era mala, pero suficiente para ver las firmas Velari. 1 docena de naves. Estables. Intactas. Y entonces el espacio alrededor de ellas se rompió. No hubo explosión. No hubo fuego. La realidad misma pareció doblarse sobre sí misma. Las firmas Velari se estiraron, deformadas como reflejos en agua agitada.
Una de las naves se fragmentó sin que nada la tocara. Otra se comprimió hasta desaparecer. ¿Qué? Susurró el táctico. La distorsión aumentó. Las trayectorias orbitales cercanas se desorganizaron. Campos gravitatorios entraron en conflicto. Las naves Velari intentaron saltar. No pudieron. El espacio de salida colapsaba antes de que pudieran usarlo. Una tras otra, las firmas desaparecieron. Algunas se desgarraron en múltiples ecos. Otras simplemente dejaron de existir. Todo ocurrió en segundos. Luego, silencio. Las lecturas mostraron vacío. Nada más. El sensorista se quedó inmóvil. Flota enemiga, destruida, dijo la IA. ¿Confirmado? Preguntó Reyes. Confirmado. No hay supervivientes. Nadie habló. La Indomable seguía inmóvil en medio del campo de batalla principal. Sin moverse. Sin disparar nuevamente. Como si no hubiera hecho nada. Los Velari sí reaccionaron esta vez. Todas las unidades cercanas se alejaron de inmediato. No en retirada total, pero sí con un espacio claro alrededor del acorazado humano. Traducción, dijo la IA. Evento no comprendido. Distorsión espacial detectada en sector remoto. Origen correlacionado con entidad lenta. Silencio en los canales enemigos. Luego, una transmisión más baja, más cautelosa. Reevaluar amenaza. La Indomable no se movió. No persiguió. No respondió. Solo flotó, pesada y silenciosa, como si la velocidad nunca hubiera sido parte del plan. Como si no necesitara acercarse. Como si el campo de batalla fuera todo el espacio. Los primeros reportes fueron descartados como errores. Las naves Velari que patrullaban el borde exterior del sistema dejaron de responder una tras otra. No hubo llamadas de auxilio, no hubo firmas de combate, no hubo rastros de energía. Simplemente, silencio. Los sensores de la coalición mostraban posiciones donde antes había unidades enemigas, y luego nada. Pérdida de contacto en sector remoto, anunció la IA. ¿Otra vez? Preguntó Reyes. Sí. 3 firmas más. ¿Tiempo? Simultáneo. El táctico frunció el ceño. Eso está a casi 2 años luz del centro del combate. Correcto. Entonces no, se detuvo. No hay forma de que sea la misma arma. Pero la correlación era clara. Cada vez que la Indomable vibraba, cada vez que sus sistemas internos entraban en ese estado silencioso, algo ocurría en otro lugar. No había proyectiles. No había rayos. No había retraso visible. Solo, resultados. Los Velari empezaron a reaccionar con retraso. Sus formaciones se dispersaron aún más, expandiendo distancias entre unidades, confiando en su doctrina habitual. Moverse rápido, separarse, volver a concentrarse donde fuera seguro. Están huyendo en patrones dispersos, dijo el sensorista. Su táctica estándar, respondió Reyes. Velocidad y distancia. Una escuadra Velari aceleró hacia el borde del sistema. Sus motores de distorsión brillaron intensamente mientras ejecutaban saltos cortos consecutivos, alejándose del alcance de cualquier arma convencional. Están saliendo del área, murmuró el táctico. Si la Indomable depende de alineación, no podrá seguirlos. La nave humana no se movió. No giró. No persiguió. No cambió su rumbo casi inmóvil. Pero sus sistemas comenzaron a vibrar otra vez. Ahí va, dijo el sensorista. Lecturas internas aumentando. Sin acumulación energética externa. Los Velari seguían acelerando. Una de las naves alcanzó el límite de detección activa. Otra realizó un salto corto más allá del cinturón de cometas. Ya están fuera, dijo el táctico. La vibración cesó. No hubo disparo visible. Solo esa ondulación casi imperceptible, expandiéndose desde la Indomable, atravesando el campo de batalla como una respiración silenciosa. No hay trayectoria, susurró el sensorista. No hay nada que rastrear. Los segundos pasaron. Luego llegaron las lecturas. Primero una nave. Luego 2. Luego todas. Las firmas Velari,
ya a enormes distancias, comenzaron a deformarse. Los sensores apenas podían resolver lo que ocurría, pero la telemetría mostraba cambios imposibles, masa fluctuando, vectores de movimiento desintegrándose, estructuras colapsando sin impacto. ¿Qué? El táctico se inclinó hacia la pantalla. Una nave enemiga intentó saltar. El espacio alrededor de su punto de salida colapsó antes de que completara la transición. La firma se fragmentó en múltiples ecos, luego desapareció. Otra fue comprimida hasta convertirse en una lectura puntual. Y luego nada. Confirmo destrucción múltiple, anunció la IA. Silencio. Los Velari comenzaron a transmitir en canales abiertos. Ya no había risa. Traducción, eventos hostiles detectados a larga distancia. No se identifica proyectil. No se detecta tiempo de viaje. Otra señal, más urgente. Entidad humana ignora separación espacial. La Indomable seguía inmóvil. No había cambiado de posición. No había acelerado. Pero naves enemigas seguían cayendo en lugares donde la batalla ni siquiera existía. Una unidad Velari emergió de salto a 3 años luz del sistema. Sus motores apenas se enfriaban cuando su firma comenzó a distorsionarse. Los sensores tardaron en recibir la información, pero cuando llegó, ya era tarde. Contacto remoto perdido, dijo la IA. El táctico respiró hondo. Están disparando, a través del espacio. Reyes no respondió. Otra escuadra Velari aceleró en dirección opuesta. Saltos consecutivos, cambios erráticos de vector, maniobras imposibles. Su doctrina máxima, moverse más rápido de lo que el enemigo pueda seguir. La Indomable vibró. Segundos después, las firmas desaparecieron. Esto no tiene sentido, murmuró el sensorista. No hay proyectil. No hay rayo. No hay tiempo de viaje. No están disparando a los enemigos, dijo Reyes, en voz baja. El táctico la miró. ¿Entonces? Reyes observó la nave inmóvil. Están disparando al espacio donde van a estar. Otra transmisión Velari llegó, más fragmentada. Ventaja de movilidad comprometida. Distancia no provee seguridad. Tiempo de reacción insuficiente. La flota enemiga comenzó a reorganizarse, pero la confusión era evidente. Su mayor fortaleza, velocidad, dispersión, evasión, se estaba volviendo inútil. Cada vez que intentaban alejarse, caían. Cada vez que intentaban saltar, caían. Cada vez que confiaban en la distancia, caían. La Indomable no se movía. No perseguía. No necesitaba hacerlo. Los Velari lo entendieron lentamente. Una transmisión final, casi susurrada, cruzó los canales abiertos. Entidad humana redefine concepto de distancia. La nave humana vibró otra vez. En algún lugar lejano, otra flota dejó de existir. La filtración apareció primero en un canal militar menor, un nodo de comunicaciones que no debería haber tenido acceso a archivos de nivel Omega. En menos de 30 segundos fue replicada, copiada, fragmentada y dispersada a través de redes humanas, Satri y hasta algunos relés Trid que aún no habían sido purgados del caos. No era un informe completo. Era una pieza. Una sola línea técnica, acompañada de diagramas incompletos y advertencias rojas de clasificación. HWS Indomable. Arquitectura de anclaje inercial absoluto. Prohibido reactivar sin supervisión del núcleo de doctrina antigua. En el puente de la Atlas C, el sensorista fue el primero en entender lo que estaba viendo. Esto, no es una nave de combate, dijo, con la voz baja. Reyes no apartó la vista de la transmisión. Explícate. El sensorista amplió los esquemas filtrados. No eran planos convencionales. Eran modelos de interacción espacio-temporal. La Indomable no estaba dibujada como un objeto dentro del espacio. Estaba dibujada como un punto que deformaba el espacio alrededor de sí mismo. Está anclada, dijo. ¿Anclada a qué? El sensorista tragó saliva. A sí misma. El táctico soltó una risa breve, incrédula. Eso no significa nada. Pero el sensorista no lo miró.
Significa que no se mueve como las otras naves. No viaja. No acelera. No persigue. Los diagramas mostraban líneas tensándose alrededor del casco de la Indomable, como si el espacio fuera una tela sujeta por clavos invisibles. Cada sección del acorazado era un punto de presión sobre la realidad misma. Su estructura no está diseñada para atravesar el espacio, continuó el sensorista. Está diseñada para fijarlo. El silencio en el puente cambió. Ya no era incredulidad. Era incomodidad. Reyes dio un paso más cerca de la pantalla. «¿Estás diciendo que no dispara proyectiles?», interrumpió el sensorista. «Dispara condiciones». Otra línea del informe apareció, incompleta pero legible. El sistema Leviatán no proyecta fuerza. Redistribuye localmente la causalidad. El táctico negó con la cabeza. «Eso es lenguaje de laboratorio. No de guerra. Es lo único que encaja», respondió el sensorista. En la pantalla principal, la Indomable seguía flotando en medio del campo de batalla. Las naves Velari aún orbitaban alrededor, pero algo había cambiado. Ya no se acercaban demasiado. Ya no cruzaban frente a su proa con la misma arrogancia. El miedo estaba creciendo. Lento. Infectando la confianza. «Entonces por eso no persigue», murmuró Reyes. El sensorista asintió. «Porque no necesita hacerlo». La transmisión filtrada continuaba desplegándose, como si hubiera sido liberada en fragmentos deliberados. Otra sección apareció. «Los sistemas Leviatán requieren masa estructural extrema para mantener el anclaje. La movilidad es un efecto colateral mínimo, no un objetivo». El táctico frunció el ceño. «¿Masa estructural extrema?». El sensorista no respondió con palabras. Solo amplió una simulación. La Indomable aparecía como un núcleo de presión gravitatoria sostenida, una especie de clavo en el tejido del espacio. Las naves modernas eran flechas. Rápidas, precisas, difíciles de atrapar. La Indomable no era una flecha. Era el suelo. «Está fijada al espacio-tiempo», dijo el sensorista. «Y todo lo que entra en su rango deja de comportarse como debería». Reyes sintió el peso de la idea antes de poder nombrarla. «Por eso la velocidad del enemigo no importa», susurró. «Exacto». En la pantalla, una escuadra Velari intentó una maniobra de evasión extrema. Saltos cortos, aceleración fragmentada, dispersión en múltiples vectores. La Indomable vibró. Y la escuadra desapareció en 3 puntos distintos del espacio profundo. Sin trayecto visible. Sin tiempo de impacto. Sin distancia. El táctico se quedó inmóvil. «No está disparando más lejos», dijo lentamente. «Está disparando, fuera de la distancia». El sensorista asintió. «Está colapsando la separación entre intención y ubicación». La transmisión filtrada mostraba otra nota, casi final. «El sistema no fue diseñado para combate móvil. Fue diseñado como ancla de dominio territorial absoluto. En presencia del Leviatán, la distancia deja de ser un parámetro físico confiable». Reyes cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la Indomable ya no parecía una nave. Parecía una sentencia. En el exterior, las flotas Velari empezaban a reorganizarse de nuevo, pero la estructura mental del combate se estaba rompiendo. Sus algoritmos dependían de una cosa: que el espacio fuera predecible, que la distancia significara seguridad, que moverse más rápido significara sobrevivir. Y ahora, cada intento de escapar era una ruta directa hacia la desaparición. La Indomable no avanzaba, no perseguía, no cazaba, solo estaba allí, y en algún lugar del espacio, siempre estaba donde el enemigo iba a estar. El cambio de táctica fue inmediato, casi desesperado. Las flotas Velari, que hasta hacía minutos habían dominado el campo de batalla con precisión quirúrgica, comenzaron a romper sus propios patrones. Ya no se agrupaban en formaciones elegantes ni ejecutaban saltos sincronizados. Se dispersaron en todas direcciones como fragmentos de una misma mente fracturada. «Están huyendo», dijo el táctico. Pero Reyes no respondió. Porque no era una huida normal.
Era algo más profundo. Las naves Velari empezaron a acelerar más allá de sus parámetros habituales. Sus motores de distorsión brillaban con intensidades peligrosas, forzando límites que antes consideraban innecesarios. Cada unidad buscaba algo simple: distancia. Más distancia. Más separación. Más tiempo entre ellas y la Indomable. Están intentando romper el patrón, murmuró el sensorista. Están dejando de predecir su propia formación. En la pantalla táctica, el campo de batalla dejó de tener forma. Era caos puro. Puntos de luz moviéndose sin coordinación, saltando entre vectores imposibles, desapareciendo y reapareciendo en ubicaciones aleatorias. Si no pueden ser rastreados como grupo, dijo el táctico, entonces no pueden ser atacados como grupo. Una pausa. Eso debería funcionar. Reyes lo miró de reojo. Debería. La Indomable seguía en el centro del sistema. Inmóvil. Pesada. Silenciosa. Y aún así, algo en su presencia había cambiado el comportamiento del enemigo. Ya no la ignoraban. Ya no la subestimaban. Ahora la evitaban como si fuera una enfermedad. Una nave Velari ejecutó una serie de saltos rápidos, alejándose del plano principal del combate. Su firma se volvió débil, casi irreconocible. Esa se fue, dijo el sensorista. Está saliendo del sistema. Silencio. Segundos después, los sensores leyeron una anomalía. Contacto perdido, anunció la IA. El táctico frunció el ceño. ¿Intercepción? Negativo, respondió el sensorista. No hay trayectoria de ataque. No hay proximidad. Simplemente, desapareció. Otra nave intentó lo mismo. Más lejos. Más rápido. Con rutas aleatorias diseñadas para evitar cualquier predicción. Desapareció también. Luego otra. Y otra. El patrón era el mismo. No había impacto visible. No había tiempo de reacción. No había distancia que protegiera. No están siendo seguidos, dijo el sensorista, con la voz cada vez más tensa. Están siendo resueltos. Reyes sintió un frío lento recorrerle la espalda. ¿Resueltos? El sensorista no apartaba la vista de los datos. Cada uno de sus movimientos ya existe para la Indomable antes de que lo ejecuten. En la pantalla, el caos Velari se intensificó. Algunas naves comenzaron a emitir pulsos de interferencia, intentando ocultar su firma. Otras apagaron motores y se dejaron llevar, flotando sin rumbo, esperando volverse invisibles. No funcionó. Una tras otra, las firmas desaparecían de los sensores. Sin advertencia. Sin combate. Sin proximidad. Están fallando sus propias reglas, dijo el táctico. No, respondió Reyes. Sus reglas siguen funcionando. El táctico la miró. Entonces, ¿qué está pasando? Reyes no apartó la vista de la Indomable. Es que ya no están jugando el mismo juego. En algún punto lejano del sistema, una flota Velari completa intentó un salto masivo de emergencia. Decenas de naves desapareciendo al mismo tiempo, intentando escapar del dominio local del combate. El espacio se deformó. Y luego, se cerró. Las firmas no reaparecieron. El sensorista abrió los ojos con incredulidad. Todo el grupo, perdido. Un silencio pesado llenó el puente. La Indomable no se había movido. No había girado. No había disparado hacia ese sector. Pero el resultado era el mismo. Esto no es persecución, susurró el táctico. No puede ser persecución. Reyes finalmente habló. No los persigue. Entonces, ¿qué los está matando? Ella tardó un segundo en responder. Su futuro. Las naves Velari restantes comenzaron a entrar en pánico real. Ya no era una retirada ordenada. Era desintegración táctica. Un colapso de doctrina. Se dispersaban demasiado rápido. Se ocultaban demasiado lejos. Se movían sin sentido. Y aún así, seguían cayendo. Una por una. Sin importar dónde estuvieran. Sin importar lo rápido que huyeran. Sin importar lo profundo que se escondieran. La Indomable seguía en el centro del sistema,
como un punto fijo en una ecuación que ya no admitía escape. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, el enemigo entendió que no había distancia suficiente para sobrevivir. El colapso no llegó como un evento único. Llegó como una ausencia progresiva de decisiones. Primero fueron los nodos de mando secundarios. Luego las rutas de coordinación táctica. Después, los enlaces de salto compartido que mantenían unida la doctrina Velari. Y finalmente, los centros de control principales. Todo comenzó a desaparecer sin ruido. Sin explosiones. Sin señales de combate. En el puente de la Atlas C, las pantallas comenzaron a llenarse de inconsistencias. Unidades enemigas que aparecían activas un segundo y al siguiente no existían en ningún registro coherente. Órdenes Velari que se emitían pero nunca llegaban a destino. Respuestas que se generaban pero no encontraban receptor. Estamos perdiendo su red de mando, dijo el sensorista. Su voz no sonaba triunfal. Sonaba confundida. Reyes observaba el mapa táctico, donde el campo de batalla había dejado de ser una estructura. Ya no había líneas claras de frente. Ya no había formación. Solo puntos dispersos, cada uno moviéndose en direcciones distintas, sin coordinación, sin propósito común. No están retirándose, dijo el táctico. Están desconectándose. No, corrigió el sensorista. Están siendo desconectados. El silencio en el puente se volvió más pesado. Porque la diferencia era fundamental. Una retirada era una decisión. Esto no lo era. En la pantalla principal, una flota Velari intentó emitir un protocolo de reorganización. Era un procedimiento estándar. Cuando el mando central cae, las unidades remanentes establecen jerarquía emergente, reconstruyen la red, continúan el combate. Pero el mensaje nunca llegó a completarse. Se cortó a mitad de transmisión. No por interferencia. No por ataque visible. Simplemente, dejó de tener destino. Nodo de mando Sigma perdido, informó la IA. Nodo Delta fuera de sincronía. Nodo central, no responde. Uno a uno, los centros de control Velari comenzaron a desaparecer de los mapas de red. No como destrucción física. No como explosión. Sino como si la estructura misma que los conectaba hubiera dejado de existir. El táctico apretó los puños. Esto no es guerra electrónica. Esto es otra cosa. Reyes no apartaba la vista de la indomable. Es guerra, pero no como la entendemos. A lo lejos, en el campo de batalla, las naves Velari empezaron a comportarse de manera errática. Algunas se detuvieron por completo. Otras continuaron moviéndose en patrones circulares, repitiendo rutas sin sentido. Algunas incluso apagaron sus sistemas de combate, como si esperaran una orden que nunca llegaba. Están perdiendo la capacidad de decisión, dijo el sensorista. Sin mando central, deberían reorganizarse, respondió el táctico. Eso asume que el sistema sigue intacto. Un nuevo informe apareció en la red de sensores. Red de coordinación Velari. Fragmentación total. Probabilidad de reconstitución. 0.00. El puente quedó en silencio. Porque esa cifra no era habitual en guerra. Siempre había una posibilidad. Siempre había un remanente. Siempre había un último nodo capaz de reconstruir la cadena. Pero no esta vez. Algo estaba eliminando no solo las naves, sino la estructura que las hacía actuar como una sola entidad. Reyes finalmente habló. La indomable no está destruyendo su ejército. Nadie respondió. Está destruyendo su capacidad de ser un ejército. En la pantalla, otra transmisión Velari apareció. Esta vez no era técnica. No era táctica. No era un intento de combate. Era fragmentada. Sin enlace. No hay respuesta. No hay. Se cortó. El táctico tragó saliva. Están perdiendo la comunicación. No, dijo el sensorista, mirando los datos. Están perdiendo el concepto de comunicación. Una nueva oleada de anomalías recorrió el sistema. Naves Velari que intentaban transmitir señales de emergencia no encontraban receptor.
No porque estuvieran bloqueadas, sino porque los puntos de recepción ya no existían en la red lógica. Era como si cada intento de coordinarse se disolviera en el momento en que se formaba. Y entonces ocurrió lo más inquietante. Las naves empezaron a apagarse. No todas. No de golpe. Una por una. Como si, al perder la conexión con el resto, perdieran también la razón para continuar. ¿Se están rindiendo?, preguntó alguien. No, respondió Reyes. Su voz era baja. Se están quedando sin instrucciones para existir. En el espacio, la Indomable seguía inmóvil. No había avanzado hacia ningún objetivo nuevo. No había perseguido restos dispersos. No había cazado a las unidades restantes. No lo necesitaba. El sistema enemigo ya no era un sistema. Era fragmentos. Fragmentos sin centro. Fragmentos sin dirección. Fragmentos sin continuidad. Y en medio de ese colapso silencioso, las últimas naves Velari intentaron algo desesperado. Un protocolo de autosincronización total, diseñado para emergencias absolutas. Activaron todos sus canales simultáneamente. Todas las frecuencias. Todas las rutas. Todos los posibles nodos remanentes. Fue un último intento de reconstruir la mente colectiva. Duró menos de 3 segundos. Luego, nada. El puente de la Atlas C recibió el resultado como una caída de presión en el aire. Red enemiga, inexistente, dijo la IA. El táctico se quedó inmóvil. Eso no significa destrucción total. Reyes lo miró. Lo sé. Porque destrucción total implicaba algo visible. Restos. Ruinas. Evidencia. Esto era otra cosa. Era la ausencia de estructura. En el campo de batalla, las naves Velari seguían ahí. Flotando. Algunas intactas. Otras dañadas. Otras sin energía. Pero ya no pertenecían a nada. No había órdenes. No había coordinación. No había guerra. Solo objetos suspendidos en el vacío. Y la Indomable, en el centro de todo, seguía sin moverse. Como si nunca hubiera participado en una batalla. Como si solo hubiera redefinido las condiciones en las que la batalla podía existir. El sensorista bajó lentamente la mirada de los datos. Ya no es una flota, dijo. ¿Qué es entonces?, preguntó el táctico. El silencio duró un momento. Reyes respondió. Restos de algo que dejó de poder organizarse. En el exterior, el espacio volvió a su estado más simple. Sin enjambres. Sin persecución. Sin velocidad que importara. Solo silencio. Y una nave antigua. Enorme, imposible de ignorar. Flotando como si el universo entero hubiera aprendido, demasiado tarde, que nunca estuvo escapando de nada. El campo de batalla quedó suspendido en un estado que ningún protocolo había previsto. No era victoria. No era derrota. Era una pausa que el universo no sabía cómo cerrar. Las naves Velari restantes flotaban en posiciones dispersas, apagadas en su mayoría, algunas todavía con energía mínima, como si el instinto de supervivencia se negara a aceptar que ya no había guerra que pelear. Sus sistemas automáticos intentaban ejecutar rutinas básicas. Estabilización, diagnóstico, reconexión, pero no encontraban red a la que volver. Todo lo que antes era coordinación, ahora era eco. Y en el centro de ese vacío, la HWS Indomable seguía allí. Inmóvil. Masiva. Silenciosa. Como si el tiempo mismo hubiera decidido rodearla en lugar de atravesarla. En el puente de la Atlas C, nadie hablaba al principio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque cualquier palabra parecía demasiado pequeña para lo que acababan de presenciar. El táctico fue el primero en romper el silencio. Entonces, eso es todo. Nadie respondió de inmediato. El sensorista observaba los restos de datos con una mezcla de incredulidad y agotamiento. Las flotas enemigas están, sin estructura funcional, dijo. No hay red de mando. No hay sincronización. No hay respuesta estratégica. Solo, unidades aisladas. ¿Y la Indomable?, preguntó alguien. Reyes miró la pantalla principal. La nave seguía exactamente donde siempre había estado.
Ni más cerca. Ni más lejos. Como si el resultado no la hubiera afectado en lo más mínimo. Sigue operativa, dijo ella. El táctico soltó una risa breve, casi vacía. Operativa. Acabamos de ver desaparecer una civilización militar completa sin que se moviera del sitio. El sensorista no respondió a la broma. Seguía revisando capas de datos secundarios. No fue solo destrucción táctica, dijo finalmente. Fue pérdida de coherencia. Reyes lo miró. Explica eso. El sensorista tardó un segundo en encontrar las palabras correctas. Las unidades Velari aún existen físicamente en muchos casos. Pero han perdido la capacidad de actuar como sistema. Como si cada nave hubiera olvidado que forma parte de algo más grande. El silencio volvió a instalarse. En la pantalla, una nave Velari intentó encender sus motores de salto. El proceso comenzó normalmente, pero se detuvo a mitad de la secuencia. No por fallo técnico, sino por ausencia de confirmación interna. El sistema esperaba una autorización que nunca llegó. No están siendo bloqueados, dijo el sensorista. Están siendo desconectados del significado de la acción. Reyes se cruzó de brazos lentamente. No pueden coordinarse sin estructura. Exacto. Y ya no tienen estructura. Exacto. El táctico miró la Indomable otra vez. Entonces no ganaron la batalla. Borraron las reglas de cómo se pelea una. Nadie lo contradijo. Porque era la primera explicación que no se sentía incorrecta. En ese momento, un canal abierto de comunicación interespecie se activó automáticamente. No era un mensaje militar. No era una solicitud de alto al fuego. Era una transmisión sin formato oficial, emitida desde un nodo humano de alta seguridad. Todos en el puente lo recibieron al mismo tiempo. El texto era breve. Demasiado breve para lo que implicaba. A todas las fuerzas remanentes de la coalición y observadores externos. Hubo una pausa. La transmisión continuaba. Ustedes miden el poder en velocidad. Otra pausa. En la pantalla, la Indomable seguía flotando como un monumento sin intención de serlo. Nosotros lo medimos en inevitabilidad. El mensaje terminó ahí. Sin firma adicional. Sin explicación táctica. Sin referencias a la batalla. Solo esa declaración. El táctico la leyó en voz baja. Inevitable. El sensorista se recostó lentamente en su asiento. Eso no es una métrica militar. Reyes no apartó la vista de la nave. Ya lo es. En el espacio, algunas naves Velari intentaron reiniciar sus sistemas de combate. Un reflejo, más que una decisión. Sus armas se activaron a medias, sus escudos parpadearon, sus motores intentaron responder. Pero no había dirección común. No había objetivo. No había red. Solo fragmentos ejecutando órdenes antiguas sin contexto. Y uno a uno, dejaron de intentarlo. No por destrucción, sino por falta de continuidad. La Indomable no se movió en ningún momento. No necesitaba demostrar nada más. El enemigo ya no tenía velocidad que usar contra ella. Ya no tenía distancia donde esconderse. Ya no tenía estructura donde apoyarse. El táctico bajó la mirada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Reyes tardó un momento en responder. Porque la respuesta no estaba en la batalla que acababa de terminar. Estaba en lo que acababa de empezar. Aprender, dijo finalmente. El sensorista la miró. ¿Aprender qué? Reyes observó la nave antigua, imposible, quieta en el centro del sistema como si el universo la hubiera aceptado a la fuerza. Que algunas formas de poder no se mueven para ganar. Pausa. Solo existen, y todo lo demás se reorganiza alrededor. Fuera del puente, en el vacío, la guerra no continuó. Simplemente dejó de tener forma. Y la Indomable permaneció allí, silenciosa, como si nunca hubiera sido la protagonista de nada, sino la condición que hacía posible o imposible que algo ocurriera en primer lugar.